Hola y bienvenidos de nuevo a esta inversión a fondo. Hoy nos metemos de cabeza en una pregunta que, vamos, vale $1 billón, literalmente. ¿Se puede predecir el mercado? ¿Es posible encontrar un patrón, una señal en medio de todo el caos que nos dé una ventaja de forma consistente? Es la pregunta del millón, desde luego. Y la respuesta corta, la que siempre se da, suele ser no. Pero la respuesta larga, esa es mucho más interesante. Hoy tenemos sobre la mesa un estudio académico de la Universidad de Varsovia que no se conforma con ese no. Han cogido un arsenal de inteligencia artificial de última generación para intentarlo de nuevo, y con un enfoque, la verdad, bastante sofisticado. Exacto. Y nuestra misión aquí es averiguar si esto es de verdad un avance o solo otro experimento académico súper complejo que luego en el mundo real no sobrevive. Vamos a desgranar su método, a ver qué han construido y, lo más importante, si los resultados que presentan aguantan un análisis crítico. ¿Han encontrado de verdad una grieta en ese muro aparentemente impenetrable del mercado? Vamos a verlo. Vale, empecemos por el principio. Cualquiera que haya mirado un gráfico de bolsa sabe cuál es el problema. Es un caos, Ujú. un ruido constante. El estudio lo llama la baja relación señal-ruido, que es una forma muy elegante de decir que es casi imposible distinguir lo que es información de lo que es pura aleatoriedad. Totalmente. Es como intentar escuchar una conversación en una estación de tren en hora punta. Imposible. Y este problema tiene un nombre en finanzas que es casi una ley sagrada: la hipótesis de los mercados eficientes. Dicho de forma sencilla, esta teoría viene a decir: mira, deja de intentarlo. Sostiene que el precio de un activo ya refleja toda la información disponible, así que su movimiento futuro es impredecible, como lanzar una moneda al aire. O sea, que el mercado ya lo sabe todo. Y, por tanto, intentar adivinar qué va a hacer basándote en el pasado es básicamente una pérdida de tiempo. Es un muro enorme contra el que se estrella casi todo el mundo. Es el gran jefe final de las finanzas cuantitativas, sí. Y estos investigadores, en lugar de intentar rodearlo, deciden pues intentar atravesarlo. Su herramienta principal es un tipo de red neuronal llamada autoencoder. Uf, suena algo de ciencia ficción. A ver, explícalo de forma sencilla. La analogía que usan es bastante buena, la verdad. Imagina que tienes una canción antigua grabada en un vinilo, con todo el ruido de fondo, el chisporroteo, la estática. ¿Vale? ¿Sí? Un autoencoder funciona como un restaurador de sonido digital. La red neuronal escucha la canción entera, con el ruido y todo, y aprende a separar la melodía, que sería la señal, de la estática, o sea, el ruido. Al final lo que te devuelve es la melodía limpia. Vale, la idea de limpiar los datos del mercado me parece potente. Pero, seamos sinceros, el mercado no es una canción, no tiene una melodía clara. ¿Cómo sabe la máquina qué es melodía y qué es ruido? ¿No podría estar borrando información que es importante por error, pensando que es ruido? Esa es la pregunta clave, y donde está la magia del asunto. Técnicamente la red tiene una estructura como un reloj de arena. La primera parte, el codificador, coge todos los datos de entrada y los obliga a pasar por un cuello de botella muy, muy estrecho. Ajá. Es como si le dijeras: mira, tienes toda esta información, pero solo puedes contarme lo más importante usando 5 palabras. Para conseguirlo, el modelo tiene que aprender a destilar la esencia, a quedarse con los patrones más robustos y a descartar las fluctuaciones aleatorias. Ya. Luego, la segunda parte, el decodificador, intenta reconstruir la señal original solo con esa información esencial, con ese resumen. Entiendo, lo fuerza a resumir y en ese proceso de resumen se queda con lo importante. Exacto, y el toque final de este estudio es que su modelo es supervisado. Esto significa que, mientras aprende a limpiar el ruido, a la vez está aprendiendo a predecir si la operación será ganadora o perdedora. Hace las dos cosas a la vez, y la teoría es que, al aprender a predecir sobre datos limpios, pues sus predicciones serán mucho mejores. De acuerdo, la teoría suena bien, pero me imagino que no basta con enchufar esta máquina a los datos brutos sin más. ¿Qué más hacen? Porque el diablo suele estar en los detalles. Y aquí es donde el estudio se pone realmente interesante y se aleja de los típicos proyectos de fin de máster. Antes de que los datos siquiera toquen el autoencoder, los someten a un tratamiento muy especial con una técnica que se llama diferenciación fraccional. Uy, espera. Diferenciación fraccional. Eso ya suena a matemáticas de las que dan dolor de cabeza. ¿Puedes traducir eso a un lenguaje que podamos entender? Sí, el nombre asusta un poco. A ver, te lo explico. Los modelos de inteligencia artificial funcionan fatal con los precios directamente.
Vale. Necesitan algo que sea más estable. La solución de toda la vida es usar los retornos, o sea, la variación de un día para otro. Claro. El problema es que al hacer eso, borras por completo la memoria del precio. Pierdes de vista la tendencia general. Es como si solo miraras el último fotograma de una película para saber de qué va. ¿Pierdes todo el contexto? Justo. Pues la diferenciación fraccional es un punto intermedio genial. Es una forma de transformar los datos para que sean estables, pero conservando la máxima memoria posible del pasado. Es como enfocar una cámara. Si te acercas demasiado, solo ves un píxel borroso. Si te alejas mucho, no ves detalles. Esta técnica busca el punto de enfoque perfecto donde la imagen es nítida. O sea, quitan justo el ruido necesario, pero intentando no borrar la historia que cuentan los precios. Has dado en el clavo. De hecho, los investigadores muestran un gráfico muy revelador. Imagina dos líneas. Una es el precio original y la otra es el precio limpio con este método. Pues las dos líneas son casi idénticas, se mueven juntas. En cambio, cuando usan el método tradicional, la segunda línea se convierte en un garabato sin sentido que no se parece en nada a la original. Es la prueba de que han conseguido mantener la esencia. Vale, esto de los datos de entrada me parece un punto clave. Pero luego hay que decidir qué quieres predecir. Y aquí también hacen algo raro, ¿no? No predicen simplemente sube o baja. No. Y esto para mí es uno de los mayores aciertos del estudio. Usan un método llamado etiquetado de triple barrera. Te confieso que cuando lo leí por primera vez pensé, por fin, llevo años viendo estudios que predicen si el precio subirá o bajará, y eso en el mundo real sirve de muy poco. Claro. Subirá un céntimo o un 10% en una hora o en un año. No te lo dicen. Claro, necesitas saber cuándo sales de la operación, ya sea para recoger beneficios o para cortar las pérdidas. Exacto. Y este método imita eso. Cuando el modelo decide entrar en una operación, se dibujan tres líneas imaginarias. Una barrera por arriba, tu objetivo de beneficios. Si el precio la toca, ganas. Una barrera por abajo, tu límite de pérdidas o stop loss. Si la toca, pierdes. Y una tercera barrera, que es de tiempo. Una línea vertical. Si el precio se queda serpenteando en medio y se acaba el tiempo, la operación se cierra. Así que el modelo no aprende a decir sube, sino a predecir si la operación tocará la barrera de beneficios, la de pérdidas o si se quedará sin tiempo. Correcto. Y las etiquetas son +1 si ganas, -1 si pierdes y 0 si se cierra por tiempo. Es un enfoque infinitamente más realista. Un momento, aquí me surge una duda. Si eres tú quien define el ancho de esas barreras, cuánto quieres ganar o cuánto estás dispuesta a perder, ¿no estás cocinando un poco el problema? Suena que es muy fácil ajustar esos números para que, mirando al pasado, encuentres justo la combinación que te da resultados espectaculares. Parece que te estás haciendo trampas al solitario. Es un riesgo enorme, y eres muy astuta al señalarlo. Se llama sobreajuste, o overfitting, y es el mayor enemigo de estos modelos. Sin embargo, los autores son muy conscientes de ello. De hecho, no solo usan este sistema, sino que para entrenar el modelo desarrollan su propia métrica de evaluación. Una que, por ejemplo, penaliza muchísimo más un error grave, como predecir una ganancia, cuando en realidad el precio se desploma y te arruina, que un error leve, como predecir una ganancia cuando el precio simplemente no se mueve. Ah, Incorporan la gestión del riesgo en el ADN del modelo. entendido. Han montado una máquina súper compleja para procesar los datos y para definir las apuestas de una forma más inteligente. La pregunta del millón es, ¿funciona? Después de todo esto, ¿ganaron dinero o es solo un ejercicio académico muy bonito? Vamos a los resultados, que es donde la cosa se pone emocionante. Comparan 4 estrategias. Las 2 primeras son muy simples, el tipo de cosas que haría un principiante, y, bueno, fracasan estrepitosamente. Confirman que el problema es difícil de narices. Ya me imagino. La tercera estrategia añade el filtro del autoencoder para limpiar el ruido, y los resultados ya mejoran bastante. Pero la cuarta, que es la combinación de todo, el autoencoder limpiando el ruido y la triple barrera para definir las operaciones, esa es la que da el campanazo. ¿Cómo de grande es el campanazo? Dame cifras. Pues aquí viene el titular. En una de las pruebas, aplicando la estrategia completa a Bitcoin con datos de cada 15 minutos, obtienen un retorno acumulado del 180,77%. 180%. Ahí está. Entonces lo han conseguido. Han creado la máquina de imprimir dinero. Cuidado con los titulares. Sí, es una cifra espectacular, pero hay que leer la letra pequeña, que es igual de importante. En esa misma prueba, con esa misma estrategia mágica aplicada al índice S&P 500, perdieron un 0,90%. Ah, o sea que la máquina que imprime billetes con Bitcoin los quema si la apuntas al SP500.
Eso cambia bastante el panorama. Cambia por completo la historia. Lo que parece funcionar de maravilla para un activo súper volátil y con fuertes tendencias como Bitcoin, no funciona en absoluto para un índice más estable y con una dinámica completamente diferente. Claro. Y hay más peros. Esto es un backtest, una simulación sobre datos pasados. No incluye costes del mundo real, como las comisiones o, más importante, el slippage. El slippage. Sí, es la diferencia entre el precio al que crees que vas a comprar o vender y el precio al que lo haces realmente. En operaciones muy rápidas, esa diferencia puede comerte todo el beneficio. Es decir, es prometedor, pero está lejos de ser una garantía de éxito universal. Me parece crucial un punto que mencionan casi al final del estudio y que demuestra su honestidad. Esto no es un sistema de enchufar y listo. Para nada. De hecho, para mí esta es la parte más valiosa de toda la investigación. Dedican una sección entera a analizar la sensibilidad del modelo. Es decir, ¿qué pasa si cambias un poquito alguno de los cientos de parámetros que tiene el sistema? Y los resultados son una llamada de atención a la humildad. ¿Qué descubrieron? Muestran unos mapas de colores muy visuales. Imagina un mosaico donde cada baldosa es una combinación de parámetros. Hay zonas de un verde brillante que significan beneficios altísimos, pero justo al lado, con un cambio minúsculo en un parámetro, por ejemplo, el tamaño del cuello de botella del autoencoder o cuánto quieras ganar en cada operación, tienes una baldosa de color rojo intenso, de pérdidas catastróficas. O sea que es como afinar una guitarra. Estás a 1 milímetro de que suene perfecto o de que chirríe de forma espantosa. No hay término medio. Es la analogía perfecta. Existe un punto dulce muy pequeño y muy difícil de encontrar. Por ejemplo, descubren que añadir un poquito de ruido artificial a los datos durante el entrenamiento ayuda al modelo a no memorizar el pasado y a generalizar mejor. ¡Qué curioso! Pero si te pasas una pizca, el rendimiento se desploma. Esto nos dice que el éxito de esta estrategia no depende solo de tener un buen modelo, sino de una calibración casi artesanal y constante de todos sus componentes. Un modelo excelente con una configuración incorrecta está destinado al fracaso. Bien, creo que tenemos una imagen bastante completa. Si tuviéramos que destilar todo esto, ¿con qué nos quedamos? Yo diría que la primera gran idea es que, aunque los mercados son increíblemente ruidosos, no son pura aleatoriedad. Con herramientas lo suficientemente potentes como estos autoencoders, parece que sí es posible filtrar parte de ese ruido y encontrar patrones que tienen capacidad predictiva. Estoy de acuerdo. Mi segundo punto sería que el cómo importa. Y mucho. No basta con predecir sube o baja. Usar enfoques más realistas que imitan cómo se opera de verdad, como el etiquetado de triple barrera, parece ser fundamental para pasar de la teoría a algo que podría tener una aplicación práctica. Y el tercer punto, que para mí es el más importante, es la conclusión de que no existe una bala de plata. La estrategia que arrasa con Bitcoin fracasa con el S&P 500. El rendimiento depende de forma crítica del activo, de la frecuencia de los datos y sobre todo de esa calibración milimétrica de la que hablábamos. No han encontrado una fórmula universal, sino más bien un método muy avanzado para construir una llave a medida para una cerradura muy específica. Entonces, en el gran debate, ¿rompe esto con la hipótesis de los mercados eficientes? Yo diría que le hace una abolladura importante, al menos a sus versiones más simples. El estudio presenta pruebas bastante convincentes de que, con la tecnología adecuada, se pueden encontrar y explotar ineficiencias, sobre todo en horizontes de tiempo cortos. Pero de ahí a decir que el enigma del mercado está resuelto, bueno, hay un abismo. Los propios autores son los primeros en admitir las limitaciones. Es un paso adelante fascinante, pero no es el final del camino. Y todo esto me deja con una última pregunta en el aire. El estudio sugiere que estas herramientas podrían hacer los mercados más estables y eficientes. Pero yo no puedo evitar pensar en lo contrario. A medida que estas estrategias algorítmicas, estos cerebros artificiales, se vuelven más comunes, más rápidos y probablemente aprenden de los mismos datos públicos, ¿no acabarán todos pensando de forma parecida? ¿No podrían estar creando, sin que nos demos cuenta, nuevas y peligrosas formas de riesgo? Me pregunto si no estamos construyendo un sistema más frágil, propenso a un tipo de crash financiero ultra rápido que nunca hemos visto antes. Con esa reflexión lo dejamos por hoy. Gracias por habernos acompañado en esta inmersión a fondo. Hasta la próxima.